Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente de este canal, y este es el espacio de todos nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes nos ayudan a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra televisión. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias, dudas e inquietudes serán siempre bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Siempre, pero en momentos como los que vive el país, la información económica es clave para los ciudadanos. Es la información que les permite tomar posiciones, pero también es la información que les permite tomar decisiones. Nuestros televidentes nos escriben con frecuencia diciendo que reciben más versiones, más opiniones que información dura sobre lo que está sucediendo en la parte económica en estos momentos cruciales del país, donde se define la política económica para los próximos años. Se preguntan ellos si los medios de comunicación están surtiendo con las necesidades de las audiencias en la idea de entregarles información no contaminada, previa a la opinión, con el fin de que ellos se puedan forjar la suya propia y puedan tomar las determinaciones que atañen con su bolsillo. Para hablar de este tema, esta mañana nos acompañan Angélica Benavides, es cofundadora de Economía para la People. Se ha desempeñado como periodista, redactora y editora en revista Dinero. Angélica, buenos días. Muy buenos días, Mario, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Está también Osvaldo Peña, es presidente de la Asociación de Periodistas Económicos, con experiencia amplia en la Dirección de Comunicaciones, en la DIAN, por ejemplo, o en alcaldías anteriores como la de Bogotá. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias, Mario, y un saludo especial a todos los televidentes. Muy bien, a lo largo de este espacio también estará Oliver Pardo, director del Observatorio de Economía del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, aparte de ustedes televidentes que participan e interactúan con nosotros desde distintos soportes. Para comenzar, escuchemos un poco lo que reclaman, piden y opinan nuestros televidentes sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Pienso que falta como más información como desglosada para que todos entendamos punto a punto qué es lo que realmente está pasando, porque no tenemos claridad en muchas cosas. Me parece que en muchas ocasiones sí tienden a generar cierta polarización, no obstante creo que su trabajo es muy fundamental para comenzar a generar debates en la opinión pública que contribuyan realmente a tocar temas puntuales que posteriormente generen para el país, digamos, las posibilidades de enfrentar sus retos económicos. Los medios de comunicación no están informando de la manera correcta o de manera pertinente a nosotros los jóvenes o a nosotros como tal la población con respecto a todo el tema económico y de las reformas que están llevando a cabo. Los medios no comunican de manera correcta o de pronto utilizar diferentes medios como lo son las redes sociales, que son como lo que los jóvenes más utilizamos para informarnos al respecto de todos los temas económicos, porque de mi parte no he recibido pues información al respecto. La queja es generalizada, ¿verdad? Y se entiende, porque los ciudadanos quieren comprender lo que está pasando, Angélica, pero no lo logran porque los medios masivos y la televisión no se los provee. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que hay un problema como en general en los medios de economía y en las secciones económicas de los medios que son, digamos, generales, y es que les estamos hablando a nichos específicos, nos estamos concentrando en hablarle a los mismos empresarios, a los mismos ministros, a los economistas, a los tomadores de decisión, y estamos dejando por fuera, en la mayoría de los casos, al resto de la población que también necesita entender cuáles son las decisiones que se están tomando en el país y qué es lo que está pasando en materia económica para poder tomar una decisión sobre sus propios bolsillos y sobre el destino de sus hogares. Pareciera que no hay información más importante, más urgente para los ciudadanos que la económica, tanto en el presente, en el devenir diario, qué hacer, dónde comprar, dónde invertir, dónde gastar menos, etcétera. Pero también en la política macro, en lo que viene, particularmente con lo que tiene que ver con las reformas, y sobre eso el ciudadano no solo no tiene claridad, sino que ya se está cansando de esta sobresaturación de versiones. Sí, lamentablemente los medios de comunicación nos quedamos a veces en informar lo grande, lo macro,
y no en aterrizar los temas de la economía. Y además nos preocupamos mucho por volver realidad algo que todavía no es realidad. Por ejemplo, las reformas tributarias. Las reformas tributarias, que es el tema de moda, por decirlo de alguna forma en este momento, la vuelven realidad los medios de comunicación de la noche a la mañana. Entonces ya le miden el impacto que puede tener una decisión en el bolsillo de la gente, pero en realidad ese es un proyecto de ley radicado en el Congreso que aún no es ley, apenas se va a discutir. Pero la gente entonces se contamina cuando se le vuelve realidad algo que no es todavía una realidad. Comentábamos hace un rato con Angélica, fuera de cámaras, que la gente sale a decir en los medios de comunicación que los tenderos van a cerrar porque van a grabar las bebidas azucaradas. Uno no ve 250.000 tenderos cerrando mañana sus establecimientos de comercio porque hay un proyecto de ley que grava las bebidas azucaradas. Lo que sí ve la gente en televisión y en los medios masivos de comunicación, incluso en los medios digitales, es que las gaseosas están bajando de precio. Entonces, ¿cómo es que juega eso para el común de la gente? Al fin, ¿van a cerrar los tenderos porque se vuelven costosas las bebidas azucaradas o no son tan costosas y las empresas que las producen están en condición de bajar los precios? Son, digamos, para concretar, usted vende mucha información masiva de hechos que todavía no son. Y eso termina desinformando a la gente. Y en eso hemos insistido mucho en este espacio, insistimos mucho con los nuevos periodistas. Una cosa son los proyectos, las proyecciones, que a veces los gobiernos utilizan como sondeos, como globos de ensayo, lanzan las medidas para saber qué está pensando la gente y con base en ello tomar las decisiones finales. Pero otra cosa son los hechos cumplidos y el periodismo está para contar los hechos cumplidos. Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana. ¿Tú cómo aprecias esta perspectiva, este pequeño caos informativo en torno a temas tan sensibles? Buenos días. En el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana enfrentamos día a día el reto de explicar a la ciudadanía temas tributarios muy complejos, a veces innecesariamente complejos por culpa de la legislación, pero tratamos de hacerlo muy sencilla, dando ejemplos específicos, muy concretos, para que sean fáciles de asimilar. Procuramos focalizarnos en medidas muy puntuales para mirar cómo afectan al ciudadano común sin entrar en detalles sobre otras medidas complementarias. Es importante que los medios de comunicación traten de focalizarse en una sola cosa a la vez, en aquellas cosas que sean más importantes para poder explicarle a los ciudadanos cómo los temas tributarios afectan su bolsillo. La lógica de la configuración de los programas, especialmente los de radio, contagió a los programas de televisión, donde al lado de los hechos, de las noticias, están las opiniones, eso que llamamos reacciones en radio, ¿verdad? ¿Y qué reacción tienen los sectores y qué reacción tienen los implicados? Y en esa perspectiva, el oyente, primero en radio, siente que las dos cosas tienen el mismo nivel, ¿verdad? Los hechos y las versiones. Y no es así, no debe ser así, ¿verdad? Tiene que haber una limitante, una cortapisa, donde los televidentes particularmente sepan hasta aquí va la información y aquí comienza la opinión, Angélica. Sí, así es. Y además, una cosa que perdemos a la hora de explicar estas opiniones o de simplemente ponerlas para que los oyentes o los televidentes las vean, las escuchen, es que dejamos por fuera la explicación del hecho y de la opinión que se está generando sobre ese hecho. Entonces nosotros ponemos, por ejemplo, al vocero de la industria. Entonces habla el señor gremial, no sé qué, y dice que la tasa efectiva, que la tasa nominal, y la persona se quedó sin entender de verdad de qué le estaban hablando. Entonces nosotros estamos pasando por alto ese pedazo y estamos entendiendo que como hay otra voz que ya habló de cierto concepto, entonces ya la persona entendió y muchas veces no es así. La persona, pues como lo veíamos al principio, se queda sin entender realmente qué es lo que está pasando y le pasa la información por encima, digamos. A veces la actualidad nos gana, ¿verdad, Osvaldo? Entonces, la noticia se produce a una determinada hora y pensamos que por actualizar esa noticia buscamos reacciones. Lo que recibe el televidente son primero las reacciones. Preocupación por inclusión de impuestos en determinado producto. Y entonces esa información ya va contaminada porque el televidente dice, me tengo que preocupar. ¿Pero sobre qué? Si todavía no sé qué es la medida. Entonces el televidente entra en esa lógica de polarización, ¿verdad?
desde el comienzo de la información? La información arranca contaminada incluso desde la misma fuente, porque ese solo hecho que lancen ideas para ver qué medición tienen en la opinión pública no es responsable por parte de las instituciones o de los gobiernos de turno. Yo creo que lo que se debe comunicar a la opinión pública es lo que realmente se va a hacer y se puede hacer. Los medios de comunicación y los periodistas entramos en el juego cuando vamos a medir reacciones de escenarios hipotéticos, probables, posibles. Y volvemos a un ejemplo muy simple, que es el de los días sin IVA, que también tiene que ver con la reforma tributaria. Primero se marcan los días del IVA como inconvenientes para una reforma tributaria, luego se busca una alternativa, que es días sin IVA para los productos nacionales, y luego se le dice a la gente que eso va en contra de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Pues ¿por qué no pensaron todo eso antes de albiruchar a toda la gente en los medios de comunicación, en las redes sociales y en todo lado? Porque realmente uno pensaría que los técnicos del Ministerio de Hacienda, que la gente que está sentada en el Congreso debería tener mediana idea del impacto de sus posibles decisiones y antes de lanzarlas a la opinión pública debería medirlas, como debería también medirlas los medios de comunicación. Sobre todo porque, pues, de hecho, los tributos ya tienen una carga emocional, ¿verdad? Difícilmente los ciudadanos van a salir a aplaudir, ¿no? Van a salir a marchar, ¿no? A decir más impuestos, queremos pagar más, difícilmente lo van a hacer. Y si al lado de eso le añadimos cargas éticas, por ejemplo, como los días sin IVA, y es recargarle en el imaginario a los televidentes que mejor esquivar el pago del impuesto, mejor no pagar, porque eso incrementa la productividad. Entonces, en un momento determinado, el televidente, el ciudadano, dirá, pues mejor no paguemos impuestos en ningún momento. A propósito de televidentes, escuchemos qué tienen para decirnos. Porque en temas de economía, en temas como inflación, en temas como el combustible, pues no se centralizan los temas y se enfocan un poco más a que el televidente lo logre entender de forma cotidiana, ¿sí? Realmente no todos tenemos ni el conocimiento o muchas de estas actividades económicas no nos influyen y no le damos la importancia, pero pienso que los canales de televisión sí deben darle la importancia y poder recapitular esto con el televidente. Claro, esta es una cosa que se tiene que pensar y que se tiene que pensar mucho. Partimos de la base de que los periodistas económicos y los periodistas y los noticieros hacen un esfuerzo, pero hay mecánicas instaladas. ¿O no, Oliver? Hay que destacar que los medios de comunicación hacen un esfuerzo cada vez más grande para explicarle a los ciudadanos cómo funcionan los temas tributarios muy complejos. Desafortunadamente, algunas veces los medios de comunicación tratan de focalizarse en temas que pueden llamar mucho la atención, pero que no son los más importantes. Los temas tributarios son muy diversos. La estrategia que utiliza el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana es tratar de focalizarnos en aquellos que son más importantes, a los cuales creemos que tienen una afectación más grande sobre la ciudadanía. Creemos que los medios deben seguir este ejemplo y no buscar los aspectos tributarios que puedan ser sensacionalistas, sino más bien aquellos que tengan una afectación sutil pero importante en el bolsillo de los colombianos. Muy bien, Angélica. Es cierto que estamos en otra época, estamos en esta época que se ha denominado la época de la opinión expresada o de la opinión publicada, donde cualquiera tiene la voz y tiene el canal para expresarse, y eso es una maravilla, en eso consiste la democracia. Pero insistamos en esto de separar los hechos, ¿verdad? Lo que ya sucedió o está sucediendo de las interpretaciones, ¿verdad? Porque a veces en los medios nos sentimos en la perspectiva de contexto, en esta lógica de querer sobrepasar la explicación para dar una interpretación que a veces está amañada con una línea editorial. Lo principal que uno debería tener en cuenta en estas notas no es tanto como esa línea editorial, esa interpretación, sino cómo se utilizan los ejemplos, como lo decía Oliver Pardo ahora, para explicar un tema. Entonces, tratar de que sea como lo más neutral posible, si se puede. Por ejemplo, si estamos hablando de una reforma tributaria al mismo tiempo que el gobierno está hablando de endeudarnos más, entonces decirle a la gente, mire, si el gobierno fuera su bolsillo, fuera usted, entonces usted manejaría de esta forma sus finanzas y esto lo podría pensar por este lado, por este otro lado, en lugar de, volvemos al punto, poner únicamente la voz de una persona que diga, a mí me parece que debería ser así o que no debería ser de esta forma, porque la persona pues finalmente está quedando
impregnada, digamos, de esa opinión de esa otra persona, sin que necesariamente eso sea lo que le conviene. Muy bien. Y otro factor que es bastante polémico, es legítimo, pero es polémico, y es el director del medio le dice al periodista, busquemos expertos, ¿verdad? Pero cada que se invita a un experto, estamos invitando una visión de la economía, es decir, una opinión y una posición ideológica de la economía. Y entonces, cuando yo presento al experto dentro de la nota del hecho, estoy avalando esa posición ideológica con o sin conocimiento. Y eso es un riesgo, porque uno sabe que un experto también tiene agenda. Sí, lamentablemente usted lo ha dicho, un experto también tiene agenda. Y estamos llenos de expertos en explicar lo macro, en mostrar las cosas, digamos, desde una perspectiva ideológica a veces, o coyuntural, o política, pero no estamos llenos de expertos preocupados por aterrizar los temas y bajarlos al común de la gente. De esos no hay. Entonces usted, cuando está en una sala de redacción, se preocupa para traer al experto que genere más debate, que genere más polémica o que genere más contrapunteo con el gobierno de turno. Pero además el gobierno de turno, los encargados de las entidades de turno, también les fascina el tema de entrar a polemizar sobre ciertos temas que en realidad son un desgaste para el gobierno. Y las políticas públicas se terminan diluyendo en desinformación. A veces hay cosas importantes que hacer y que se necesitan explicar y que se necesitan de todas formas implementar, pero llegan a tal grado de contaminación que finalmente no se puede avanzar, finalmente no se puede hacer nada. Es lo que llamamos comunicación política, y una comunicación política adecuada tiene que pasar por eso. Primero por la pedagogía, por la información y luego por el resto, ¿verdad? Que incluye la propaganda política, que también es válida, que también es, y luego la publicidad política, que también es válida, pero primero la comunicación política. Más televidentes preguntando. A veces se vuelve complicado para los espectadores entender las noticias periodísticas porque el lenguaje es un poco complejo. ¿Qué estrategias podemos usar entonces los espectadores para entender con una facilidad sin saber mucho de economía? Claro, el papel del periodista, del comunicador, del mediador es traductor, ¿verdad? Fielmente traductor, no repetidor, ¿cierto? Exacto, creo que eso es un punto súper clave en la información en general, pero en información de economía es mucho más importante porque todas las fuentes, todos los expertos que nosotros consultamos o el mismo gobierno cuando nos habla, nos está hablando con palabras muy técnicas todo el tiempo, están hablando en su propio lenguaje, digamos, en su lenguaje en este caso de economistas que ellos entienden únicamente, y los periodistas entramos a, primero, entender lo que nos están diciendo, segundo, analizar cómo podemos explicarle eso a la audiencia, y tercero, pues saber escoger las palabras y el lenguaje que vamos a utilizar para que las personas, uno, no queden con una interpretación, como decíamos ahora, del hecho, y dos, entiendan realmente lo que está pasando y cómo les afecta. A veces los tiempos verbales, estaría, se incluiría, se cobraría, se implantaría. Claro, es una lógica periodística, pero en un momento determinado para el televidente promedio significa casi un hecho, o en el peor de los casos significa un hecho. Eso por un lado, ¿verdad? Pero por el otro lado, la perspectiva del manejo de las fuentes, ¿verdad? Estas fuentes dicotómicas de las que veníamos hablando, ¿verdad? Donde es más importante, como lo decía Osvaldo, la oposición, el insulto, la agresión, quién gana, quién pierde, que la claridad y la adecuada implementación de pedagogía. Eso lo perdemos mucho de vista todos, por el corre-corre, por el día a día de los medios, por el día a día, ya no diríamos de la chiva porque la chiva ya no existe, ya chiviar es como difícil, eso era de otras épocas, pero todos nos terminamos contaminando y nos terminamos perdiendo en esos debates estériles, en esos debates innecesarios, en esos debates que no le contribuyen a la gente y que además tienen un grave riesgo, y es que la gente, el común de la gente tiende a volver realidad de un momento, en un instante, lo que está viendo en televisión. Esos pretéritos indefinidos, haría, esa futurología, por decirlo algo, el ciudadano de a pie la vuelve realidad ese mismo día, al día siguiente o con la conversación inicial posterior al informe. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo electrónico defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos los últimos o más recientes mensajes que ustedes nos han hecho llegar. 3 críticas al programa Guerreros. Primero,
era de competencia, ahora lo están volviendo un concurso de amor. Segundo, el maltrato, burla y saboteo continuo. Tercero, están creando rivalidades entre los competidores y los televidentes. Nos envía Jacqueline Ocampo, Jessica Espinosa, Eugenia Vanegas, Julia Cadena, Luz Dari Rueda y Claudia Jiménez. Y unos puntos suspensivos, porque son muchos los televidentes que escriben al respecto. Volvemos a insistir, lo hacemos con mucha frecuencia, sobre este espíritu polarizante del concurso que le molesta tanto a los televidentes. Este canal se caracterizó por ofrecer una oferta novedosa, no solo novelas y realities. Hoy no hay variedad en la programación, se repite mucho. Por favor, no traicionen su filosofía y no se conviertan en un canal más del montón. Nos escribe Darío Riaño. Otra queja, sugerencia e idea que nos plantean los televidentes con respecto a la variedad de nuestra programación. Me gustaría mucho que programaran un nuevo anime de Canal 1 como Cuento de Hadas 100 años. Nos envía María José Lescano. Muy bien, ahí está esta zona de propuestas, de ideas de los televidentes, de lo que quisieran ver en pantalla. Muy bien, entremos en esta última fase propositoria, de qué esperar y de qué plantear para mejorar, para que no nos quedemos solo en la queja. Comencemos con Oliver Pardo del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Es natural que los temas tributarios solamente llamen la atención de la ciudadanía en medio de ciertas coyunturas económicas. Eso es normal. Pero en la medida en que estos temas se expliquen de manera clara y pedagógica, la ciudadanía puede ir formando criterio para que eventualmente, en la medida que aparezcan nuevos temas, se tenga más criterio para analizarlos. Incluso en el Observatorio Fiscal tratamos de recopilar toda la información y análisis que hacemos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Por eso invitamos a los ciudadanos que busquen ofiscal.org, para donde encontrarán accesos a herramientas que ayudan a comprender mejor todos estos fenómenos tributarios. Esa es una alternativa, encontrar en medios alternativos, en redes o en especialistas como el Observatorio Fiscal, información de calidad para que el televidente se sienta bien informado desde el comienzo. Los televidentes también tienen propuestas y tareas para que las desgranemos aquí. Escuchemos. Recomendaciones que deberían dar información más clara para que toda la gente entienda, sean más claros, con lenguaje más cultural, más acerca, no tan específico, para que toda la gente sea capaz de entender esto. La recomendación que yo doy es que no utilicen tantos tecnicismos, porque hay que tener presente que la población de nosotros no utiliza estos tecnicismos dentro de la economía. Entonces eso suele generar polémica ante eso, porque con solamente decir alza de la gasolina, dar tampoco falsas expectativas, decir que la gasolina va a llegar a 18.000 pesos cuando se generó solamente un breve aumento. También hablar acerca de la reforma tributaria, a quien golpea, si es a los que tienen mayor riqueza o a menor riqueza. No, en ese caso sería de pronto a tener oraciones o párrafos que sean más hacia la población. Mi recomendación es que si hayan como unos acercamientos desde la sencillez, o sea, como que se pueden acercar a la ciudadanía desde un lenguaje más sencillo sobre lo que está pasando, pero también esto, hacer como una entrevista con expertos, pero que sea más interactiva, que las personas puedan como hacer preguntas desde sus dudas y que puedan darse como respuestas acertadas a esa realidad que está pasando. Yo diría que sí, es más el tema de que hablan como muy técnico y no muchas personas lo van a entender y van a perder el desinterés, y más ahorita que pues las redes sociales no son muy, están distrayendo mucho más lo que son los temas de noticias y canales pues informativos, entonces deberían hacerlo también como más dinámico. Sobre estas formas de decir, pues ya hemos hablado en otros programas, no es óbice para que hoy sigamos insistiendo al respecto. Claridad, sencillez, traducción, empatía en la perspectiva de ponerse en los zapatos del televidente y preguntarse qué está necesitando ese televidente para tomar decisiones hoy desde el punto de vista económico. Pero también queremos insistir en lo otro, ¿verdad? En esta idea de no quedarnos solo en la debatiña, ¿verdad? En los debates, en las polémicas, a las que el televidente luego responde, bueno, ¿y al fin qué?
así se debería llamar una sección en televisión. ¿Al fin qué? ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria, Angélica? Por ejemplo, digo yo, entre todos los temas, pero esa perspectiva debería ser una constante entre los periodistas económicos, de otras fuentes, pero también de los periodistas económicos. Sí, de acuerdo. Yo creo que con lo que nos quedamos es insistir mucho en el lenguaje, en que sea sencillo, en que sea cotidiano y en sacar alguna conclusión al final de la nota que le diga a la gente precisamente al fin qué. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué podemos más o menos desechar y qué podemos esperar a partir de este hecho que estamos informando? Muy bien. Y no quedarnos solo con la opinión de erizada, ¿verdad? Oiga, ese debate lo ganó tal persona, ese debate lo ganó tal otra. Y finalmente debajo no queda el contenido, Osvaldo. Sí, es que lo primero que tenemos que hacer los periodistas es no fijar posición a menos que estemos convocados para ello, en calidad de expertos o para analizar un tema muy puntual. Y lo segundo que tenemos que hacer es no, como se diría coloquial y vulgarmente, tragar entero. Entonces le vuelvo a poner el ejemplo de reforma tributaria, que es el que está en este momento de moda, de coyuntura. Es que tampoco hay ninguna reforma tributaria que no afecte el bolsillo de todo el mundo. Ese es un buen discurso desde el gobierno, pero desde el ciudadano a pie, pues cualquier reforma tributaria tiende a pegarle al bolsillo de cualquier ciudadano común y corriente, porque es inevitable que si usted le pone más impuestos a las empresas, que son las que producen, las que generan la productividad en el país, pues estas tienen que modificar su estructura de costos y tienen que de alguna manera incidir eso en los precios. Tal vez no esté usted grabando directamente el bolsillo del ciudadano común y corriente, pero indirectamente sí. Entonces comencemos por decir la verdad. Muy bien, entonces, en esa perspectiva, ya en el cierre, de manera muy concreta y para ser coherentes con lo que estamos pidiendo, nosotros también vamos al grano. ¿Al fin qué? Entonces, ¿al fin qué le pedimos a los periodistas económicos, a los medios, a los especialistas? Separar hechos de opiniones y de interpretaciones. Le pedimos a los noticieros separar secciones, así suena utópico, pero para eso estamos, separar secciones de hechos de secciones de contexto. ¿Qué propuestas así muy concretas hacen ustedes dos para dejarle en mente a los televidentes a manera de tareas? Yo diría que entender la información, analizarla y transmitirla con un lenguaje sencillo, cotidiano. Tiempo presente o tiempo pasado, el tiempo futuro para otras circunstancias. Osvaldo. Yo no volvería a realidad hechos que hasta el momento son ideas, que están plasmadas en un proyecto de ley, no las volvería a realidad. Alguien diría entonces de qué escriben los periodistas o de qué hablan los periodistas. Pues de medir, por ejemplo, el impacto de las últimas reformas tributarias que se han hecho. Usted tiene un director saliente de la DIAN diciendo que en los últimos 2 años logró pegarle 25 billones de pesos a la evasión. Pues si eso dijo un director de la DIAN, ¿por qué las personas que actualmente toman las decisiones no miran si era necesaria o innecesaria la reforma tributaria? Porque si se le puede golpear a la evasión y morderle 25 billones de pesos, ¿para qué usted hace una reforma tributaria de afán, como la que se está haciendo actualmente, que se está haciendo de afán? Entonces me parece que esa es como una estrategia que deberíamos tratar de seguir todos, no volver realidad hechos que todavía no lo son. Y se hace de afán porque gastamos mucho tiempo debatiendo. Sí, el debate es importante, pero tiene que ser un debate estructurado, no frente a los ciudadanos forzosamente, ¿verdad? Que a veces pasan solo por el papel de observadores y terminan confundidos. Pues bien, agradecemos a nuestros invitados en la mañana de hoy. Angélica Gómez, cofundadora de Economía para la People y además periodista de la revista Cambio. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, también agradecemos a Osvaldo Peña, presidente de la APE, Asociación de Periodistas Económicos, con amplia trayectoria también en la comunicación oficial. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Gracias, Osvaldo. Agradecemos también a Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Y agradecemos a los televidentes que se comunican con nosotros a través de distintos soportes y muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que la cita es todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, sugerencias son las que motivan nuestra televisión. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.